Empezamos la conversación, nuestro ciclo de conversaciones a la sombra, organizado por el colectivo Interseres. Nuestro colectivo es un grupo de certificados, guías certificados de terapia de bosque por la ANFT. Es una organización norteamericana, la Asociación de Terapia de Bosque y Naturaleza de Estados Unidos, una de las escuelas más reconocidas a nivel mundial en la formación de guías de terapia de bosque. Hoy día tenemos el gusto de hacer nuestra primera transmisión con nuestra invitada estrella, Giovanna Raineri, maestra de caminatas o terapia de bosque y naturaleza, certificada también por la NFT, que como les comentaba es una de las escuelas más reconocidas a nivel mundial en formación de guías de terapia de bosque. Nuestro colectivo particularmente está compuesto por 5 miembros que estamos estacionados, por así decir, en 5 territorios distintos de Chile. Somos profesionales de distintas áreas y cada uno tiene proyectos particulares en formas distintas de afrontar las caminatas de bosque. Cada uno tiene un proyecto en particular que lo está desarrollando en los territorios con los que se relaciona y hemos decidido unirnos para poder generar un espacio en donde queremos generar redes y abrir espacios de reflexión, no solo para las caminatas de bosque, sino también para todas las prácticas y distintas metodologías que existen y que nos ayuden a poder establecer una nueva relación más armónica con la naturaleza y la sociedad. También aquí, si bien nos acompañan conectados algunos otros miembros del colectivo Interseres, vamos a estar conduciendo esta conversación Catalina Rabi, que es psicoterapeuta y especialista en terapia floral, mindfulness e instructora de meditación desde hace 15 años, y quien desde el colectivo nos habla desde la quinta región Costa, por ahora porque se está moviendo hacia el sur, y además es fundadora del proyecto Re Silvestres, que en Instagram lo pueden seguir como re.silvestres. De todas maneras, a sus correos electrónicos les vamos a hacer llegar los enlaces. Y quien les habla, soy Aurora Radich, soy periodista y gestora cultural y representante en el colectivo del norte de Chile con mi proyecto Bosque Maceta. Bueno, les doy paso a Catalina para que presente a nuestra querida invitada. Estoy feliz de presentar a la Gio el día de hoy. Las patudas que nos consideramos sus amigas le decimos Gio, es Giovanna Raineri. Estamos felices de que seas nuestra primera invitada para dar inauguración a este canal de YouTube de Conversaciones Bajo la Sombra, porque a pesar de que en el colectivo somos 5 guías de terapia de bosque, igual que tú eres una de las pocas personas que se dedica full time, tiempo completo, a las terapias de bosque y naturaleza. Entonces queremos extraer el jugo de tu experiencia. Así que te presento un poquito. La Gio tiene 51 años, recién cumpliditos, es mamá, guía de terapia de bosque y naturaleza, certificada por la NFT. Tiene en su cuerpo, en su organismo, más de 160 caminatas realizadas en los últimos años. Vive en un bosque que se ve ahí a través de su pantalla, de su ventanita, desde donde creó su proyecto Bosque Alma, ¿ya? Que ahí después las pueden seguir en sus redes sociales como Gio Bosque Alma. ¿Qué más puedo contar de la Gio? Se dedicó antes de ser guía de terapia de bosque en el área de coaching y asesorías, fue guía de exploración y estuvo administrando hoteles. Ha vivido 8 años en Rapa Nui, 6 años en San Pedro de Atacama y 4 años en Torres del Paine. Ahora está radicada en Pucón. Eso no sé, ahí nos cuentas tú cuánto tiempo llevas ahí en ese hermoso bosque. Y hoy, además de guía, es voluntaria en un colectivo de clown hospitalario, donde interpreta la payasa La Cumbia, así la conocí yo también, en ese Instagram que ahí tú, Gio, me decís, te parece que está haciendo tú todo ese Instagram. Y también colabora con fundaciones que promueven las terapias de bosque y naturaleza. Así que Gio, estoy feliz. Yo les puedo comentar que con la Gio nos conocemos hace 2 años, hemos trabajado en algunas fundaciones de terapia de bosque juntas, ha sido mi profe también, pero todavía no nos conocemos el cuerpo, nos conocemos de aquí para arriba en este coronavida loca, pero ya nos vamos a conocer en marzo. Así que, bueno, no sé si quieres decir algunas cositas antes de comenzar con preguntas.
Solo algunos temas técnicos para quienes se están conectando. Les recuerdo que estamos grabando la conversación que vamos a tener y que después se va a retransmitir por YouTube por si la quieren ver de nuevo y la quieren compartir con más personas, y también para aquellos que desgraciadamente no se nos pudieron sumar, lo pueden compartir con otras personas y contarles que va a estar ahí, va a estar en nuestro canal de YouTube. Lo otro es, por favor, que antes de que empecemos, les recuerdo que por favor chequen que sus audios estén apagados. Lo pueden chequear ahora en este minuto, por favor. Bueno, también a quienes se inscribieron, nos dejaron sus datos en su correo electrónico. Les vamos a estar compartiendo enlaces y, por supuesto, también el enlace de esta conversación que va a quedar en YouTube. Les comentamos cómo va a funcionar esto. Tenemos unos 30 minutos para la conversación con Joana, para que ella nos cuente su experiencia, y luego vamos a dejar unos 10 minutos para preguntas. Pueden ir dejando también ustedes sus preguntas en el chat de Zoom, nosotros las vamos a ir guardando para poder compartírselas a Joana al final de su interlocución. Entonces, damos paso a nuestra primera conversación a la sombra. Gracias, Agu. Y con hartos invitados, me encanta que estén ahí, caritas nuevas y caritas conocidas acá en la pantalla. Bueno, bienvenida, pues, Gio. No sé si quieres partir contando algo de ti, de tu experiencia con la naturaleza, que te hizo llegar a ser guía. Gracias, Cata, gracias, Au, y al colectivo, primero que nada, por esta invitación. Me honra mucho, estoy súper agradecida, además de las palabras tan amorosas para mi persona, que me quedan un poco grandes, pero las recibo igual. Y bueno, no sé si se escucha a mi perrita y algo está pasando con animalitos, así que puede escuchar los ladrillos. Quizás viendo yo en este mismo proceso de formarme como guía, siento que es un camino que parte de bien chica y creo que tiene que ver un poco con este territorio donde vivo ahora. Yo de chiquitita venía a veranear acá al sur y veníamos a Licanray. Entonces mis recuerdos de chica son de estos veranos en familia, en el lago, con mucha libertad de niños para poder movernos libremente. Recuerdo que con mis primos salíamos a caminar por la orilla del lago, subíamos rocas, bajábamos rocas, saltábamos rocas, los papás pasábamos 3, 4 horas afuera y la verdad es que no había gran preocupación. En esas épocas en que las noches eran como la fogata en la playa, el sentarnos a mirar las estrellas en la noche o buscar los murciélagos. Entonces como que tengo muy lindos recuerdos de mi infancia en la naturaleza, y también tuve la suerte de vivir algún tiempo cuando vivía en Santiago, en el Arrayán, que es una zona, en esa época era muy rural. Entonces también muchos recuerdos son de esa casa en el Arrayán cuando yo tenía, no sé, 9, 10 años, donde pasaba mucho tiempo fuera. Entonces creo que nace mucho en esa época y ha sido muy lindo este proceso, porque si bien en algún minuto quizás me fui separando de esta relación, al volver ha sido precioso volver a recordar las mismas sensaciones que tenía de niña en esos veranos con mis primos, o en esa casa que vivíamos en el Arrayán, donde donde yo tenía como mi sit spot sin saber que era mi sit spot, pero era donde yo me refugiaba. Entonces creo que nace en esa época de niñez, particularmente este vínculo, diría yo, y este amor también por el lugar, que si bien uno se separa, luego vuelve, es como que te llama de vuelta. O sea, la libertad, esa sensación de libertad la has tenido igual siempre presente. Y cuéntanos, Gio, ¿cómo fue este llegar entonces a esta búsqueda cómo fue tu búsqueda llegar a formarte como guía de terapia de bosque y naturaleza? Es una búsqueda, bueno, bien larga, son 50 años de búsqueda constante, 51 horas. Tal como tú decías, bueno, yo viví en esos destinos remotos, tuve la suerte de vivir en la Patagonia 4 años, en San Pedro de Atacama, después 6 años en Rapa Nui, y eso tenía que ver mucho con mi trabajo. Yo partí trabajando como guía de trekking en estos parques nacionales para un proyecto hotelero, un proyecto de turismo en zonas remotas, donde ellos lo que potenciaban era la exploración en estos destinos. Entonces yo partí como guía en exploración, entonces acompañaba a la gente en caminatas, en cabalgatas,
Esto fue cuando yo tenía 21 años, 22 años más o menos, y entonces, estos casi 10 años guiando, y después empecé a involucrarme como en el tema más administrativo. Estuve 18 años, no quiero hacer muy larga la historia porque es larga, pero estuve 18 años trabajando en esta empresa donde me permitió vivir en estos lugares preciosos de nuestro país, muy privilegiados en minutos que además eran como muy emblemáticos por lo distantes, por todo lo que había y sigue existiendo obviamente. Y luego se convirtió en un proyecto familiar, porque en el camino conozco a mi marido, trabajábamos juntos como guía, nos casamos en la Patagonia, luego nos fueron haciendo los hijos, tenemos 2 hijos hoy día, Sebastián va a cumplir 22, Cristian va a cumplir 19, y en un minuto de muchos años de trabajar en esto decidimos... Se te fue el audio, Gio. Ahí. Ahí. Estuvimos 18 años trabajando en este movimiento de distintos territorios en nuestro país, hasta que en un minuto decidimos dejar este trabajo, que había sido un trabajo maravilloso, precioso, pero era un minuto que sentíamos que había que dedicarle más tiempo a nuestros hijos. Entonces ahí renunciamos, teníamos un colchoncito en ese minuto que nos permitió viajar un año entero por Chile, porque queríamos mostrarle a nuestros hijos también esos lugares preciosos que habíamos conocido. En un minuto fue la época que estaba todo lo de Patagonia sin represas, entonces también queríamos ir a la Patagonia y mostrarles cómo estaban los lugares antes de los cambios que se venían, así que tuvimos ese año de viaje, y yo mientras había estado en esto de gerencia de hoteles, me había metido en el tema del coaching, me había formado como coach, entonces cuando terminamos este año de viaje, que fue un año que transformó nuestra forma de ser familia, o sea, definitivamente hay un antes y un después, y que tiene mucho que ver con el tiempo en la naturaleza, estando juntos como familia, que no lo habíamos tenido antes. Antes eran paseos como muy de conquistar la cima, era como vamos a hacer trekking y vamos a llegar al mirador. Y en esta experiencia de viaje fue estar de verdad juntos, muy desde lo consciente, lo presente. Y cuando termina ese viaje yo comienzo a trabajar un poco aprovechando esa experiencia hotelera de exploraciones de destinos remotos con el tema del coaching. Me formo como, no me formo, sino que en el fondo formamos con una prima una consultora, y ahí trabajamos en la consultoría hotelera, siempre en destinos remotos, trabajando mucho con equipos, trabajo de equipo, liderazgo, cosas así, procesos de coaching. Trabajé también en la Adolfo Ibáñez. Y yo viviendo acá en Pucón, entonces había mucho, eso implicaba que yo viajara mucho. Y resulta que en un minuto me pregunto, yo estoy viviendo en este bosque que elegí vivir acá, y sentía que estaba viajando demasiado y estaba muy cansada de tanto viaje, y siempre sentía que a pesar de que me encantaba todo lo que estaba haciendo, siempre he sentido mucha pasión por los oficios y los trabajos que he tenido, pero me pasaba desde la guata. Yo siempre digo que es como la sensación de la guata, de que eso no era y que había algo más, y como que en algún lugar volvía a recordar todos los momentos preciosos que yo sentía que había vivido siendo guía, como que volvía siempre a esa sensación de ser guía, de estar afuera, de estar en contacto con la naturaleza. Y me gusta contar esta historia, y perdón que sea larga, pero llegamos a esta casa en el bosque, que inicialmente era una casa que estábamos arrendando, y mientras yo iba a prender la bosca, el fuego, agarro un diario, y en ese diario había un reportaje de Shinrin-yoku, de baños de bosque. Y empiezo a leerlo, estábamos con mi marido, y yo leo esto y entiendo esta práctica como contemplativa, y digo, esto está increíble porque esto es lo que estoy buscando. Me hacía todo el sentido, y siempre lo digo, además con la etapa en mi vida, no estaba en un momento donde iba a volver a mochilear, a lo mejor, o a cargar gran peso en la mochila, o a caminar muchos kilómetros, sino que sentía que yo estaba en un minuto donde me gustaba sencillamente sentarme y mirar lo que estaba pasando en el bosque, que fue lo que me pasó llegando hasta casa. Entonces aparece esto, me hace sentido, y tomó un tiempo entre la búsqueda de dónde puedo formarme, qué puedo hacer, además todos los pormenores del día a día, de que hay que trabajar y hay que generar y hay que pagar cuentas, y no parecían lo que necesitaba para pagar una formación. Y finalmente los astros, no sé, se alinearon, y fue el minuto en que también fue un quiebre personal donde yo decidí no seguir trabajando con lo que estaba trabajando, y dije, me meto en esto. Entonces ahí fue cuando encontré la formación en la NFT, que me hizo mucho sentido, sobre todo cuando escuché el planteamiento de que el terapeuta era el bosque y no nosotros. Eso fue como que me resonó mucho.
y postulé, y fue justo previo a todo este proceso y esto que estamos viendo ahora de COVID, que alcancé como a tener mi inmersión. Yo viajé a Francia en ese minuto a hacer la inmersión, y luego volví, era al revés que hoy, luego tuve mis 6 meses de formación de manera remota con la mentora, con quienes nos formaron el equipo de compañeros, y terminé en marzo de justo 2020, cuando parte la pandemia, me graduó, habiendo renunciado a mis trabajos, y porque quería dedicarme solamente a la terapia bosque, y viene pandemia y fue como, ups, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y ahora quién puede ayudarme? Así que ahí fue también como todo un proceso de reinvención, y preguntarme, bueno, ¿y qué hago ahora? Si la gente está en pandemia y está confinada, y la gente en ese minuto además estaba muy asustada de juntarse con otras personas, y ahí es cuando digo, ¿qué pasa si comienzo a ofrecer la terapia de bosque a familias, a parejas, a grupos más chiquititos? Y así fue como empecé a facilitar terapias de bosque, con amigos, con vecinos, con gente que conocía Campucón, donde vivo, en este mismo bosque donde vivo, porque tenía la ventaja de estar en este bosque donde podía guiar y no necesitábamos movernos mucho más. Entonces fue un poco así como comienza esta historia y esta búsqueda, que es muy larga y perdón lo extensa, me cuesta resumirla, Por pero... favor, eres nuestra invitada, queremos saber tu historia, por eso te lo estamos preguntando. Además que todos los que estamos aquí estamos interesados en la conexión con la naturaleza y de alguna forma llegamos, ¿sí? A ti te llegó ese diario, a mí me llegó un videíto que decía Shinrin-yoku, y uno va escuchando ese llamado y es como, esto es, ¿sí? Entonces, no todos los que están escuchándonos o que nos van a escuchar después saben lo que son los baños de bosque ni la terapia de bosque. Entonces, antes que extraigamos el jugo de tus experiencias en estas caminatas con niños y con familias y tu experiencia en la pandemia, ¿te parece que contemos un poco de qué se trata? Si nos puedes contar un poquito de qué se tratan los baños de bosque, cómo se distingue un poco lo que tú estudiaste y lo que haces. Sí. Bueno, tal como tú comentas, lo que probablemente la mayoría a lo mejor hemos escuchado es más de los baños de bosque que la terapia de bosque. En un principio, Shinrin-yoku, que es la palabra en japonés que significa como baño de inmersión de la atmósfera de la naturaleza, baño de bosque, por eso se traduce así. Y el baño de bosque, que de cierta manera la terapia de bosque está inspirada, si bien en distintas prácticas de la naturaleza, la terapia de bosque se basa mucho en el baño de bosque. Quiero referirme particularmente al baño de bosque, por qué y cómo nace. El baño de bosque o Shinrin-yoku es una práctica de partida muy ancestral, que nace en Japón. Los japoneses, como por su cultura, por su religión, de hecho desde el budismo y el sintoísmo, para ellos la naturaleza es el reino de lo divino. Entonces siempre han tenido esta conexión con la naturaleza, siempre han tenido estos espacios y estos momentos contemplativos en la naturaleza. Ocurrió que en los años 80 tuvieron una gran crisis en la salud debido a que se volcaron de vuelta a trabajar por este boom en la economía y en la tecnología. Los japoneses vuelven a trabajar entre cuatro paredes, y eso hace que tengan una gran crisis en la salud, porque empiezan a aparecer muchos casos de personas que estaban con enfermedades vinculadas, relacionadas con el sistema autoinmune, aumentaron los niveles de depresión, casos de suicidio, estrés laboral. De hecho, incluso hace poquito aprendí que hay un término que se llama karoshi, que ellos lo acuñaron en esa época, que significa muerte por exceso de trabajo, ¿ya? Entonces, ante esta crisis de la salud en los años 80 es cuando el gobierno en Japón decide tomar acción, y se hacen una pregunta muy simple, y es: ¿qué es lo que nos pasa a los seres humanos cuando estamos en la naturaleza o en un entorno natural? Y en general, cuando nos hacemos esa pregunta, todos como que coincidimos es que en esta sensación de bienestar, de paz. Me tranquiliza, me siento mejor, me da alegría, ¿ya? Entonces es ahí cuando en Japón deciden implementar esta práctica, volver a retomar esta práctica de caminar por los bosques de manera contemplativa, pasear más que caminar de manera contemplativa, y no solo caminar, sino que además ir despertando los sentidos. O sea, no es una caminata naturalista, donde tú vas aprendiendo los nombres de los árboles o de las especies que vas viendo ahí, sino que vas escuchando, oliendo, tocando, totalmente despertando el sentido, y también como conectando con el propio cuerpo, en el fondo, despertando este cuerpo que a veces lo tenemos tan dormido, y hoy día sobre todo que estamos mucho tiempo pasando en la pantalla, nuestro sentido de la vista y la audición quizás son los que más estamos ocupando, pero a veces los otros los tenemos
un poquitito adormecido. Entonces, los japoneses implementan esta práctica, tratan de volver a reintroducir a las personas al bosque, por decirlo así, y arman senderos. Entiendo que fueron 60 senderos aproximadamente con los que partieron en la década de los 80 y que creo que hoy día ya van como en 80. Y empezaron a llevar a la gente a estas caminatas al bosque, a estos paseos acompañados por una persona que los guiaba. Y lo interesante es que ellos deciden no solo llevar a la gente a estas caminatas, sino que además levantar un poco de información y medir qué es lo que ocurría con el ser humano al estar inmerso en un bosque. Entonces, la gente que iba a estas caminatas, y que entiendo hasta el día de hoy lo siguen haciendo, les toman ciertas mediciones al inicio de su caminata. Presión arterial, ritmo cardíaco y muestras de saliva para medir el cortisol, que es la hormona del estrés. Estaban 2 a 3 horas en una caminata en el bosque y al volver volvían a tomar estas mismas mediciones y con eso han podido comprobar que efectivamente la presión arterial se regula, que es precioso porque yo digo increíble cómo la naturaleza se adapta también y nos ayuda según lo que necesitamos, porque quien tiene la presión baja se la eleva y quien tiene la presión alta se la reduce el ritmo cardíaco, la hormona del cortisol en aproximadamente media hora descendía como en un 12,7%, y también después pudieron comprobar cosas como el 2005 comprobaron que reducía el nivel de azúcar en la sangre, además de lo que la gente y los participantes reportaban, que tiene que ver con el aumento de concentración después de un paseo contemplativo, mayor foco, sensación de bienestar, sensación de paz, gente que a veces reportaba al inicio más ansiedad y que terminaba esta caminata y sentía que la ansiedad había bajado. Entonces, la verdad es que hay que reconocer que Japón ha hecho un trabajo muy minucioso y muy valioso hoy día para nosotros quienes trabajamos sobre todo como en la terapia de bosque y los baños de bosque, porque efectivamente han levantado mucha ciencia con respecto a esto. Y además está lo que descubren y que mucha gente llama y lo nombra, que tiene que ver con el por qué se llama baño de bosque, porque además descubren que en estos bosques donde ellos facilitan las caminatas, están estas sustancias, estos compuestos volátiles en los árboles que se llaman fitoncida y que el fitoncida maravillosamente lo que hace es, yo lo explico siempre muy coloquial, yo me imagino un árbol como que viene una bacteria, un hongo y el árbol como que protejámonos y como que emana esta sustancia y se protege y protege a los árboles vecinos. Y cuando nosotros estamos inmersos en un bosque, recibimos esta sustancia volátil que no vemos, pero de cierta manera la inhalamos. eh, y eso hace que esta sustancia, así como al árbol le protege de estas bacterias u hongos, a nosotros lo que hace es que nuestro organismo activa las células NK, que son las natural killer o células asesinas, y esas células van como destruyendo las células cancerosas. Entonces como que ha sido muy, no sé si la palabra es revolucionario, pero muy interesante tener esta información porque hoy día hay países como Japón y muchos países nórdicos que han comenzado a acompañar tratamientos oncológicos con baño de bosque, por esto mismo, ¿ya? Y dicho esto, para quienes nos hemos formado, sobre todo en esta escuela, en la asociación, la NFT, sentimos que esta información es maravillosa y esto va mucho más allá. Va mucho más allá de ir al bosque porque yo voy a recibir un bienestar, porque voy a mejorar mi salud. Finalmente, la terapia de bosque es una práctica que nos vuelve a reintroducir, yo digo más que reintroducir, nos vuelve a recordar ese vínculo que como seres humanos siempre hemos tenido con la naturaleza y que como hemos ido evolucionando o involucionando, nos hemos ido separando. Pero cuando volvemos a esta práctica, volvemos a recordar esa relación. Entonces es precioso porque al final no solo se sana la persona con la terapia de bosque, sino que al final nos sanamos todos, porque sana nuestras relaciones con nosotros mismos, con las otras personas y con la propia naturaleza, el mundo más que humano, como se describe y se nombra mucho en la NFT. Entonces, es una práctica que si bien se llama terapia de bosque y naturaleza para quienes nos hemos formado en esta escuela, eh, y algo que es muy importante como guías es recordar que nuestro rol es de guías en terapia de bosque. Nosotros decimos que el guía abre la puerta, el guía facilita, acompaña a que las personas bajen su ritmo, despierten los sentidos, pero finalmente quien nace en la terapia es el lugar, es el bosque, es el entorno natural donde estamos haciendo esta terapia. Y acá también quiero aclarar que es no solo un bosque, sino que es terapia de bosque y naturaleza. O sea, esto lo podemos hacer en un bosque, en un desierto,
en la montaña, y ahora con este contexto de COVID hemos aprendido que es algo que podemos hacer también en nuestras casas, en nuestros jardines, en nuestras huertas, o incluso quienes no tienen la posibilidad de tener un jardín, de abrir la ventana y volver a detenernos a contemplar, por ejemplo, un cielo, las nubes, o a sentir el aire. Entonces tiene que ver mucho con, no solo, si bien trabajamos todo el tiempo y facilitamos el despertar el sentido, también es el volver a reconectar, volver a recordar, y también de esta manera vamos como reparando estas relaciones eh, con todos los seres que nos rodean, con nosotros mismos, y con la propia naturaleza. Eso es un poco, quizás la definición que al menos yo ocupo. Yo sé que hay muchas y que hoy día además hay más escuelas, pero me gusta hacer esa distinción. Hace poco escuchaba una charla de Amos Clifford, que es el fundador de la NFT, y él hacía la distinción en terapia de bosque y baño de bosque. El baño de bosque, perdón, es una práctica que todos podemos hacer fácilmente solitos. Todos podemos salir a nuestro jardín, a nuestros sentidos, y hacer un baño de bosque, o ir a un bosque solos y sentir esta sensación de estar inmerso. La terapia de bosque necesita ser facilitada por un guía que ya tiene ciertas herramientas, que ha tenido cierto aprendizaje y un proceso por el cual todos hemos pasado, que también tiene un proceso personal. Y él también hablaba mucho de, validando toda esta información que ha levantado Japón, como que la mirada del baño de bosque es más bien desde lo, él decía en inglés como farmacéutico, tiene mucho que ver con lo farmacéutico, porque es, vamos a mejorar nuestra salud al bosque, un poco que es el planteamiento. Y nosotros sentimos desde la terapia de bosque que es más relacional, es como vamos a reparar nuestras propias relaciones, vamos a enmendar aquellas relaciones quizás que están un poco dañadas. Y hoy día, con esta crisis medioambiental que tenemos, esto es precioso porque da la vuelta completa. Es como que finalmente a lo mejor yo voy al bosque porque quiero sanarme, y al final lo que pasa es que lo que quiero es devolverle al bosque, al lugar, quiero devolverle, quiero cuidarlo, por lo que recibo. Entonces ahí aparece esa reciprocidad tan necesaria hoy día en todas nuestras relaciones. Entonces es muy lindo lo que va ocurriendo, y obviamente que en estos procesos, mientras más uno va, no solo facilitando a otros, sino que uno también pudiendo ser guiado, esto se va obviamente, como, no sé si la palabra es acentuando, pero se va profundizando. Eso es como lo que podría contar un poco de la terapia de bosque y la distinción con el baño de bosque. Qué bonito, qué interesante lo de la reciprocidad que se va dando, porque muchas veces consideramos el baño de bosque, la terapia o cualquier caminata, incluso el trekking, como algo que me va a beneficiar a mí, y tú estás eh, dándole énfasis justamente a lo que empieza a generar de vuelta, como que uno quiere también aportarle a la naturaleza, porque somos naturaleza también. Entonces, ya comenté al principio que tú tienes 160 caminatas de bosque en tu experiencia, entonces queríamos aprovechar eso para que nos comentaras. De alguna forma, nos encantaría conversar 3 horas sobre esto, pero no sé, en una experiencia, ¿cómo podrías decir tú, en tu experiencia como guía, cuáles son los aspectos que más te ha tocado ver no sé, de transformación o de profundización en los niños, en las familias, en las personas que te ha tocado acompañar y guiar en estas caminatas? ¿Qué experiencias te ha tocado ver que podrías compartir con nosotros? Mira, qué bonita y qué difícil pregunta. Bueno, y también comentar que este conteo de caminatas tiene mucho que ver con las horas de vuelo que como alumnos o guías formados en la NFT podemos ir como llevando este chequeo, que yo creo que es muy valioso también. Y en todas esas caminatas además ha sido bien diverso, porque como yo les decía, en mi época de práctica yo guié muchos adultos, grupos más grandes, previo COVID, luego empecé a trabajar con familias. De las familias surgió que algunas familias me decían, oye, ¿qué pasa si mi hija va contigo al bosque? Y que ahí es muy, también ahí es como el aclarar a una mamá que te dice, quiero que mi hija vaya al bosque, es como, ¿por qué no? Porque, ojo que yo no soy terapeuta, yo la acompaño feliz al bosque, pero no vamos a trabajar un objetivo, no vamos a ir porque la niña necesita algo puntual, ni puedo garantizar que esa niña va a terminar después de un proceso de terapia de bosque obteniendo el resultado que la mamá espera.
Es como que el bosque le va a dar lo que la niña necesita, es como confiar en eso. Entonces, es bonita esa conversación con los papás o con las familias, o cuando alguien va al bosque, los mismos participantes que van al bosque, que van en búsqueda muchas veces de respuestas, de procesos personales. En general yo les digo, ten expectativas. El bosque les va a dar lo que necesitan que les dé hoy día. Yo puedo venir queriendo resolver mi situación de relación personal, a lo mejor, o mi relación con mi marido, y quiero que el bosque me responda qué hago, y puede que el bosque me responda, y puede que el bosque no me responda, y que el bosque me regale una siesta de 20 minutos al lado de un árbol, y que a lo mejor lo que yo necesito es descansar. Entonces, como que lo primero es, en todas las caminatas ha sido como el desafío de como guía, confiar en que el bosque le va a dar a cada persona lo que necesita, y que no tiene que ver con lo que esa persona necesita y lo que yo como guía, que eso creo que es un proceso bien difícil de trabajar, porque uno siempre quiere que todo el mundo termine esta caminata feliz y que tenga calma y que tenga bienestar, y sí, yo diría que un 99% de las veces ocurre, pero a veces ocurren cosas distintas. Entonces yo creo que al final, quizás como en todas estas caminatas, lo más mágico o lo más, no sé si transformador, es ver que al final efectivamente el bosque le entrega a cada persona lo que necesita. Eh, es muy distinto también, yo he tenido en esta variedad de caminatas y de personas que han participado, de ver procesos que son gente que viene a una caminata y que yo no la veo nunca más, entonces están en esta experiencia de 3 horas, que nos les hemos contado que más o menos una sesión dura como 3 horas, 3 horas y media, y otras personas que vuelven, que repiten y que vuelven, a lo mejor han venido, tengo personas que han venido 7 caminatas, otros niños que han venido semanalmente, entonces también es muy interesante mirar qué es lo que ocurre con esas personas también que van teniendo como un proceso en las caminatas. Y ahí quizás puedo hacer ciertas distinciones, yo puedo nombrar como, y a las mamás les digo, puedo compartirte o a las personas lo que observo y no voy a diagnosticar nada, porque no es mi rol diagnosticar. Entonces, por ejemplo, personas que llegan con mucha autoexigencia, eh, muy apegados a lo mejor a una estructura, al deber ser, y eso también tiene que ver con mi propio proceso. Es muy bonito ver cómo tú vas, de cierta manera, en estos procesos conectándote con lo que realmente eres, más que con quién eres, con lo que realmente eres. Entonces siento que es precioso porque uno, de cierta manera, en estos procesos, y en general la gente que va a más de una terapia, empieza como estas capítulos, empezamos como o estas corazas que tenemos, que hemos aprendido a llevar porque nos han educado de cierta manera, o porque el sistema, o porque la cultura nos dice que hay que hacer muchas cosas. Es bonito ver cómo las personas de repente empiezan a preguntar un poco, wow, así como, esta es la vida que estoy llevando y esta es la vida que quiero seguir llevando para adelante. Entonces, como ahí yo creo que viene como la parte quizá más de transformación, cuando el ser humano es capaz de parar. Yo siempre digo, hoy día parar es un acto de mucho coraje, porque cuando paramos de verdad es cuando nos enfrentamos a nuestra luz y a nuestra sombra, y a veces tenemos que estar un rato en esa sombra. Entonces, también este estar contemplativo nos lleva a conectar con el propio cuerpo y con esas sensaciones y con aquello que me está gustando de mi vida y aquello que no me está gustando. Entonces, pero creo que además el bosque y el lugar y la montaña y el desierto donde estemos provoca un entorno tan contenedor en estos momentos, que es tan difícil cuando tú a lo mejor puedes facilitar un espacio en una sala, que hay algo que es distinto en ese proceso, que nos hace quizás tan difícil o tan doloroso. Siento que para todos, cuando estamos en un bosque o estamos en un entorno natural, ese proceso de mirarme es mucho más amoroso que cuando lo hago en otro espacio. Entonces yo diría que en general la terapia de bosque tiene eso, que es como, a mí la palabra transformación igual me da susto porque la veo muy grande, pero como que estos cambios se van generando en la medida que yo voy aprendiendo a simplemente estar. Eh, porque en el estar, además, puedo percibir todo lo que me acompaña. En el estar, cuando nosotros como quienes hemos estudiado y que nos hemos formado, siempre la gran tarea, y yo también es una tarea que le doy cuando trabajo en talleres o en la universidad donde trabajo acá a los alumnos, y que puede ser como una invitación a las personas que nos están acompañando hoy día, el sit spot o el lugar para sentarse. Es como una práctica que ocupaban los naturalistas cuando de épocas antiguas, que era simplemente sentarse a contemplar el lugar donde tú estás y estar ahí 20 minutos, media hora.
esa práctica cuando todos hemos partido, yo creo que hemos estado todos muy nerviosos de que 30 minutos, 20 minutos es mucho y que se nos hace eterno, pero en la medida que empezamos a adquirir la práctica es maravilloso porque se nos pasa volando, y no solo eso, sino que empezamos a descubrir un mundo de cosas que ocurre a nuestros pies, desde hormiguitas, insectos, movimiento en la tierra, o los árboles que tenemos al lado. Entonces además, yo siento que en las terapias de bosque pasa mucho eso, es la capacidad de volver a asombrarnos con cosas que habíamos dejado de asombrarnos, nos conecta con la capacidad de juego, y es maravilloso porque el adulto lo vuelve a conectar con el niño. Ayer de hecho estaba en una sesión acá con unos vecinos, muy bonita, que fue como una sesión más grande de las que he estado haciendo últimamente, y un participante decía, esto ha sido como adultos que estamos jugando como niños. Y muchos me decían, porque son vecinos que viven acá, me decían, he pasado por este sendero 1000 veces y no había visto lo que he visto ahora. Porque siempre caminaba como, la terapia de bosque tiene eso, que no es que no vamos en búsqueda de algo que está allá, sino que es estar aquí ahora, en este momento. Y ese estar aquí ahora yo siento que tiene beneficios por todos lados. Y el estar aquí ahora no es solo en un bosque, no es solo con la planta, con el insecto, el estar aquí ahora es con ustedes en esta pantalla conversando, es cuando estoy con mi perrito o con mi gato en la casa acariciándolo, cuando estoy con mi marido o con mi mujer o con mis hijos conversando, es como estoy contigo, te escucho, y yo creo que ahí está el gran cambio que hoy día necesitamos, es como en el volver a estar presente con todo y con todos quienes nos relacionamos, en el bosque, en la casa, en todos nuestros entornos, en nuestros círculos. Eso como que yo siento que finalmente es lo más transformador. Y el círculo que formamos en la terapia de bosque, para quienes no han tenido la experiencia todavía, nosotros como guías facilitamos invitaciones que permiten a los participantes despertar los sentidos, ir como conectando y teniendo esta experiencia. Después de cada invitación viene este espacio que llamamos el círculo, donde los participantes comparten de la manera que quieran. Y ese círculo es finalmente, yo siento, como el clima de la terapia de bosque. Siento que ahí está el aprendizaje, lo que te llevas, lo que te resuena, lo que te toca el corazón. Y es precioso porque ahí vuelve a confirmar que como guías no somos los bacanes. En chileno es una palabra muy coloquial la que estoy ocupando, Alfredo, y los que no son chilenos, pero es como, qué bonito, porque el bosque te pone en un lugar y te está diciendo todo el rato, ojo, ojo, tú como guía, eres guía, aquí el terapeuta soy yo. y esto maravilloso que ocurre tiene que ver con el círculo, con las personas que están en ese círculo, no con el guía, no con el que idea, por decirlo así. Y eso es muy lindo, porque el bosque te está todo el rato así como yo digo, te agarra como en las mechas cuando el pecho se te empieza a inflar y tú dices, oye, esta experiencia está increíble, la gente está como muy removida, y es como que no es tu responsabilidad, es el círculo, es cada participante, es el bosque, es el momento en que cada uno está. Entonces, además, el ser guía es un trabajo donde constantemente nos están como poniendo los pies en la tierra y diciendo, no subas mucho, baja de nuevo, y acá es un trabajo en complicidad y en sociedad con el bosque. Entonces, Qué apasionante, Gio, qué apasionante escucharte, estoy hipnotizada, porque, o sea, tal cual, también es como un acto de valentía, de confianza, porque hay algo como de entregarse al bosque o el espacio natural en el que estás y no manipular desde la cabeza lo que uno quiere lograr, sino que escuchar la naturaleza y los mensajes que nos trae. Entonces, impresionante, qué bonito, qué potente estar como guía teniendo tantas experiencias constantemente de estar en el presente, de ir soltando la cabeza, de acompañar a otros en el proceso de, dijiste muchas veces, recordar. Recordar quién soy, recordar mi infancia, recordar mi corazón, recordar, como de volver al corazón, como de la etimología de recordar. Así que a pesar de que la pasión está para... Tengo aquí 18 preguntas más que me encantaría hacerte. Lo bueno es... No, yo voy a parar para honrar a todos los invitados que están acá, a ver si pueden hacer alguna pregunta, algún comentario para que puedan participar. Pero lo bueno es que cuando nos quedamos con ganas siempre podemos hacer otra instancia además, ¿sí? Así que bueno, les comentamos además a los que se vinieron sumando recién que
uno de los desafíos de vivir en el bosque con el que está la Gio ahora es que está sin luz, entonces aperró con todo hoy día, se conectó, cargó su computador con el generador del vecino, y está aquí hoy día con nosotros, pero en algún momento se le va a acabar la batería. Así que me voy a guardar mis 18.000 preguntas que tengo, y antes de dar el pie para que puedan hacer preguntitas por aquí, por el chat, comentarios también, que la AU va a leer, o si quieren pedir cámara, micrófono para preguntar, quería dejarte esta última preguntita que en realidad es como una aclaración de algo que ya comentaste, si nos puedes contar en un minutito flash. Elegir esta idea del seed spot, yo quería que tú nos hicieras recomendaciones de cómo conectar con la naturaleza, y tú hablaste del seed spot, ¿verdad? Como de este lugar para sentarse. Si nos puedes contar, si puedes compartir de qué se trata, cómo hacerlo en un minutito para que nos llevemos esa práctica para la casa, Sí, para poder hacerlo en nuestra vida lo más, cotidiana. lo más rápido posible. El lugar para sentarse tiene que ver con elegir, ojalá un lugar, y siempre es ojalá en tu casa, porque si no está en tu casa y está lejos va a ser difícil que puedas sostener esta práctica. Entonces ojalá que busques en tu casa. Si tienes la suerte de tener un jardín, o un patio, a lo mejor un lugar en tu patio donde sientas que tienes la calma de poder regalarte 20 minutos a 30 minutos de simplemente estar. eh, Sin tarea, sin objetivos, sin nada. Es simplemente estar de manera muy contemplativa, y quizás tú mismo también ayudándote a despertar los sentidos. O sea, voy a estar ahí, voy a aprovechar de escuchar, de oler, de tocar lo que me rodea, de contemplar, de estar. Y esta práctica, como les decía, en la medida que uno la va sosteniendo, cada vez esos 30 se van pasando más rápido, y es increíble cómo ocurre no solo que tú empiezas a ver cosas distintas, sino como que empiezas a percibir cómo el entorno se relaciona contigo. Ese pajarito que a lo mejor se arrancaba la primera vez que te sentaste ahí, el pajarito finalmente termina casi como sentado al lado tuyo conversando. La hormiguita también, o como que empieza a generarse una relación con todo lo que habita ese lugar. Y además de todas las metáforas y aprendizajes que uno puede tener a partir de simplemente estar en un lugar. Y es estar, no pensando, no es de lo cognitivo, es de querer aprender. Y aquí vuelvo no lo dije antes, pero me encanta decir, la terapia de bosque no es un aprender, es un recordar. Porque finalmente lo que la gente, los participantes comentan es, uy, esto yo lo hacía cuando era niño. Si todo esto es lo que hacemos en la terapia de bosque, lo tenemos pero así en el ADN. Lo que pasa es que la vida nos ha llevado por otros caminos y nos hemos ido como separando, lo decía al principio. Pero ya, me extendí. Sit spot, un lugar para sentarse, 20 o 30 minutos en su casa para que sea sostenible. Después, si uno tiene otro sit spot en un parque, o en un bosque cercano, o en un desierto cercano, maravilloso. Pero el de la casa es el que nos va a permitir sostener esa práctica, ojalá, al menos una vez a la semana. Al menos, ojalá. Y se me ocurrió que los que están escuchando, si quieren, nos escriben al correo de Colectivo Interseres, si quieren un audio que puede ayudar a la práctica del sit spot, donde hay como un pequeño audio de nuestra querida Gio, pasando por los 5 sentidos y por el sentido del corazón para acompañar esta práctica. Ahí se me ocurrió nomás, no sé si apoyan las chiquillas. Dale, Agua. Sí, por supuesto. Bueno, los que ya tenemos su correo, les vamos a estar enviando los links de los sitios que hemos estado mencionando, de la NFT, de los proyectos de cada uno de nosotros, del colectivo Interseres también, que como les comentábamos, esta es la primera conversación de un ciclo de charlas que queremos hacer, conversaciones a la sombra, donde vamos a estar invitando a todo tipo de especialistas, no solo a guías de terapia de bosque o caminatas de bosque, sino a todas aquellas personas que han encontrado metodologías o desarrollan prácticas interesantes que puedan ayudarnos a todos a encontrar maneras nuevas de relacionarnos con la naturaleza y a reflexionar un poco también acerca del tipo de relación que queremos tener. Bueno, Gio ha sido nuestra primera invitada, estamos súper contentas con ella, te agradecemos de nuevo, Giovanna, todo lo que nos has compartido. Y bueno, cualquiera que quiera hacer preguntas ahora en este minuto, si alguien se anima, si quieren las pueden hacer en vivo, pueden levantar su manito. Sí, feliz. ¿Alguien por ahí?
Yo te voy a extender una pregunta por mientras que me la habían hecho algunas personas que se habían inscrito. Y después Alfredo levantó su manito. ¿Levantó la manito? Ya, partamos con Alfredo. Después yo extiendo la pregunta. Dale, Alfredo, abre tu audio. Gracias por recibirme a todos ustedes, gracias por la invitación. Me ha parecido súper interesante, muy apasionante lo que cuentas. Me identifico mucho. Y yo la pregunta que tengo es la siguiente. En este acompañar y dejar aparecer, en este despertar los sentidos, en este estar presente, pueden surgir preguntas, las personas pueden hacer tal vez seguramente manejas muchos estados de ánimo, muchas emociones en el momento, entonces debe ser como un detonante de emociones justamente por la pausa, por este parque atrás. Y el rato de, por ejemplo, una persona que puede entrar, a pesar de que esté en el bosque, puede entrar en un espacio de cierta crisis o que se siente muy vulnerable. ¿Cómo contienes eso? O surge una pregunta de la persona. Tú decías que no es algo tan cognitivo, es una experiencia más sensorial, más corporal. ¿Qué sucede ahí? ¿Se puede dar, o hay lineamientos desde el principio donde tú explicas que es algo más sensorial, más kinestésico? Sí, gracias Alfredo por la pregunta. Y bueno, digamos estas 3 horas cuando facilitamos la terapia de bosque, además tiene una estructura, una forma, la secuencia estándar que llamamos en la asociación. Y tiene una forma de partir donde tú haces una introducción a los participantes, donde les explicas esta historia, les explicas cómo funciona la terapia de bosque, cuál es tu rol como guía, que vas a estar haciendo estas invitaciones, que van a ser invitaciones que los ayudan a despertar los sentidos y quizá a tener la conexión que cada persona va a tener o la experiencia que cada persona va a tener. Y después están estos círculos donde la gente comparte, que eso es muy precioso porque efectivamente, tal como tú dices, afloran muchas emociones. Pero ahí el gran desafío, sobre todo para quienes a lo mejor tenemos experiencia previa de trabajar acompañando a personas en procesos o psicológicos o de coaching, nosotros ya dejamos de ser el coach y somos guías en terapia de bosque. Y es muy lindo lo que ocurre porque a veces aflora gente o gente que está muy alegre y la gente llora y tú simplemente lo que haces es estar ahí presente en lo que esa persona esté manifestando. Ni consuelas, ni le pasas el pañuelo, y algo mágico de verdad, y a pesar de que tengo me hace ruido la palabra mágico, pero es muy impresionante cómo se genera esta cosa contenida y a veces esa persona lo que necesita es simplemente llorar, deja que llore, y llora y después se calma. Entonces, y además que en el círculo no hay un espacio donde las personas pregunten o hagan contrapreguntas, porque el regalo es que tú seas escuchado por el resto, sin juicios, con corazón abierto, y que luego cuando le toque a otro, tú escuchas al otro y estás presente. Entonces, además no está este espacio de estar como preguntando. Algo ocurre, la cosa se contiene, muy Perdón solita. que te interrumpa. Justo siguiendo esto, por ejemplo, si trabajas solo con una persona puede esta persona traer un tema sobre la mesa, sobre el bosque, sobre lo que quiere tratar. Puedo decir, quiero sanar esto, quiero recordar esto, o es algo más como freestyle, así, o tú puedes llevar un tema, ¿no? Como, oye, quiero trabajar esto. Qué bueno que lo preguntas porque yo creo que hay mucha gente que hace terapias basadas en la naturaleza y ahí están esos acompañamientos psicológicos donde la gente se apoya como de un entorno natural, bosque, y un proceso psicológico de coaching o terapéutico. Sin embargo, nosotros somos bien enfáticos que como guías en terapia de bosque no entramos en eso, porque en el fondo es como confiar en que la medicina del bosque, el bosque te la va a dar, y que esa medicina no tiene que ver con tu expectativa. Y nosotros como guías, lindo. y es bonito porque a veces como guía Mejor. creemos que todo el mundo va a tener calma y todo el mundo va a estar feliz, y a veces no. A veces, y ahí hace mucho ruido, porque a veces esa persona lo que necesita un rato es pasar por esa pena o por una sensación incómoda y no esa calma que yo esperaba como guía, pero esa es mi expectativa. Entonces yo tengo que sacar mi expectativa y permitir que el bosque le dé a esa persona o el entorno lo que necesita. Y a veces es incomodidad y a veces es conectarse con la pena o con el duelo, pero algo de verdad que es muy bonito, algo pasa.
y que tú como ser humano no intervienes y dejas que eso pase, y el bosque contiene y el bosque abriga, y la gente te dice me sentí contenido por el círculo, por el bosque, por el estar presente de las otras personas, sin que tú manipules nada como facilitador. Gracias. Espero haberte ayudado. Súper claro, muchas gracias. Gracias. Bueno, ¿hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta, que quiera levantar su manito? Nos va quedando poco rato. Yo tenía guardada esta pregunta por alguien que me la había hecho antes de inscribirse a esta charla. Esta persona quería saber cómo se forma un guía de terapia de bosque. A propósito de lo que, claro, de lo que estás hablando, no es en el fondo educar a alguien que está estudiando psicología, no es formar a alguien que está preparándose como para ser terapéutica. Esto es otra cosa. Si tú nos puedes contar un poco de cómo es además la formación particular de la NFT. Sí, gracias por la pregunta, porque efectivamente cualquier persona puede formarse. No hay ningún perfil, no hay ninguna experiencia académica previa que uno tenga que tener, porque una vez más confiamos en que nuestro rol es de acompañar, facilitar y no de terapiar, en el fondo, confiando como que la terapia la hace el bosque. Y hoy día, bueno, los que estamos acá, formados con la NFT, que es la Asociación de Terapia de Bosque y Naturaleza, que tiene su base en Estados Unidos, partieron en el 2008, si no me equivoco, ya formando guías. Es la escuela quizás más reconocida, la que ha formado más guías hasta la fecha, y esta práctica, como se ha ido también dando a conocer en distintos lugares del mundo, harto está en Europa y en Estados Unidos, también han ido naciendo escuelas nuevas, así que de hecho hay muchos alumnos de nuestra escuela que luego de haberse formado han formado escuelas nuevas, así que hoy día ya hay varias escuelas más. La NFT tiene un poco lo que yo les decía al principio, como su forma de formarnos, donde efectivamente tú pasas por un proceso además personal, donde tú eres guiado por otras personas en la terapia de bosque, donde hay una secuencia, donde hay una estructura, donde hay muchas cosas que se aprenden. Entonces es una formación que toma hoy día 6 meses en la NFT, a la inversa de como yo les conté que fue mi historia, que fue previa a COVID, formación durante 6 meses y luego de terminar esa formación remota, pueden buscar distintas inmersiones que la NFT va haciendo en distintos lugares. Entonces la persona, ya que una vez que se termina esa formación de 6 meses, se inscribe en esta inmersión presencialmente al lugar a terminar su formación, donde ahí ya es guiado, y la experiencia de ser guiado en persona, por decirlo así. Otras escuelas tienen planteamientos distintos, separan la terapia de bosque de baño de bosque, hacen el baño de bosque en menos tiempo, la terapia de bosque la apuntan más, entiendo, hacia un punto de vista más terapéutico. No es el caso de la NFT, que sigue como siempre confiando en que como guías abrimos la puerta y la terapia la hace el bosque. No sé, Sandra, si con eso habré respondido, y igual podemos compartirle a esa persona además quizás los links de la escuela. Yo siento que aquí uno tiene que escuchar su corazón, mirar, buscar y ver qué es lo que a cada uno le hace más sentido, de dónde quiere formarse, si quiere formarse. No es una formación que sea económica, o sea, en términos como de costo, hay que también invertir. Y a mí cuando la gente me pregunta, ¿valió la pena? Y yo le digo, para mí valió la pena totalmente. Fue una gran inversión, pero incluso si no estuviera trabajando hoy día como guía, siento que el proceso personal mío, el propio proceso de vivir la formación, para mí valió totalmente todo lo que pagué, que no fue poco y que todo lo que nos hemos formado no ha sido poco, pero siento que ha sido con creces lo que yo recibí como a cambio de haberme formado como guía en terapia de bosque. Muchas gracias, Giovanna, por toda tu experiencia compartida. Claro, como dice la Cata, nos encantaría poder estar muchísimo más rato aquí conversando y haciéndote preguntas. Realmente es una experiencia muy profunda. A nombre de todos los compañeros que practicamos
y compartimos esta práctica con más personas. Yo les recomendaría a todos los que están aquí, si no han tenido la oportunidad aún de vivir una caminata de bosque, que busquen guías, que participen, que vivan la experiencia para poder saber también y tenerlo en el cuerpo. Dentro del correo también les vamos a mandar los contactos de cada uno de nosotros para que puedan contactarlos de acuerdo al lugar a donde ustedes estén viviendo, a cualquiera de nosotros que les quede más cerquita. Particularmente también el proyecto de Giovanna, Bosque Alma, que está ahí en Pucón. Y aquí también tenemos a uno de nuestros compañeros del colectivo Interseres, Marcelo Ortúzar, que desde el 6 al 13 de febrero va a estar dando caminatas de bosque en el Parque Catalapi, que es un parque muy particular. Hasta donde sé, en Latinoamérica hay muy pocos de esos. Uno de ellos está en Chile y otro está en Ecuador. Y que combina el tema de la escuela bosque, que es un concepto nacido en Inglaterra, si no me equivoco. El Marcelo lo conoce mucho mejor. Nos puede comentar alguna de esas cosas en una próxima charla. Así es que, claro, les vamos a estar dejando también los contactos del Parque Catalapi y de Marcelo para que puedan hablar con él si es que alguno de ustedes vive en el sur o anda por el sur a partir del 6 de febrero y hasta el 13 de febrero. Qué bueno. Entonces, de nada. Les damos las gracias entonces a nombre del colectivo Interseres y a nombre de cada uno de los participantes de esta conversación, a Giovanna. Muchísimas gracias por todo lo que has compartido con nosotros. Feliz, muchas gracias de verdad, y yo sé que me extiendo de repente porque es algo que me apasiona, pero feliz de haber estado acá hoy día compartiendo. Ahí estaban preguntando por lo de los niños y podemos inventar otro espacio para hablar de las terapias con niños. Da para un buen rato, así que pura gratitud y ojalá que nos podamos volver a encontrar, y tengo muchas ganas además de que nos podamos ver presencialmente, cruzando los dedos para que este bicho no siga. Yo antes que nos desaparezca, nos dijo la Gio que iba a empezar a hacer así cuando la batería le empezara No, a desaparecer. Te están comentando aquí muchas frases de agradecimiento y siguen quedando algunas preguntas, así que solamente decirles a todos que vamos a dar más espacios para contestar estas preguntas, ¿sí? O va a ser en un próximo conversatorio con otros temas, o los vamos a dejar linkeados a través del correo con las redes sociales y con espacios para hacer preguntas, ¿ya? Buenísimo. Sí, por supuesto. Y yo me voy a tomar acá una libertad y voy a acusar algunas de las experiencias de los compañeros aquí presentes. Les recuerdo que Cata es psicoterapeuta y especialista en terapia floral, es guía de meditación también hace más de 15 años, y Marcelo particularmente se desempeña mucho en el área de la educación ambiental, con mucho foco en niños, así que es alguien también con quien pueden tener esas conversaciones acerca de cómo es el tema de la caminata con niños. Y bueno, y Giovanna, que tiene esta tremenda experiencia de estar ahí en el bosque y guiar distintos grupos, adultos y niños. Así es que, bueno, les estaremos compartiendo todos los datos de cada uno para que puedan hacerles llegar preguntas a ellos también y puedan seguir cada uno de los proyectos de cada uno de ellos, como también del equipo del colectivo Interseres. Les mandamos un abrazo gigante y muchísimas gracias por habernos acompañado. Sí. Gracias a todos. Chao, Gio. Muchas gracias por compartir sus experiencias. Gracias por su generosidad. Bueno, a ustedes. Que estén muy bien todos. Nos vemos. Gracias, Gio. Un abrazo. Gracias nos a vamos a ver ustedes. pronto. Gracias. chao.